A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. 3 temas. La exministra de Finanzas, que resultó o pretendió infiltrarse en el gobierno del presidente Moreno, tuvo un infeliz término en su paso, o como si podríamos decir, en su aventura, al haber aceptado el Ministerio de Finanzas. Primero que el 29 de mayo del año 2017 acepta un cargo en el Ministerio de Finanzas. Ella tenía que haber acudido al Ministerio de Relaciones Laborales y pedir una certificación de que no está impedida de acuerdo a la ley del servicio público para poder acceder a ese cargo. Y ocurre que yo no sé si le dieron, si no le exigieron, no sé qué pasó, pero el hecho es que ejerció ese cargo en el Ministerio de Defensa, no sé haciendo qué, ni en qué funciones, ni cumpliendo qué consignas, etcétera. Cumplió ese cargo violando la ley de servicio civil, correcto, servicio público, violando la ley en su artículo 9 que dice que no puede ser deudor del sector público alguien que pretenda ser funcionario público, y ella tenía una deuda con la Corporación Financiera Nacional. Tema al que no me quiero referir porque no conozco detalles y no es, a nadie interesa los pormenores, pero como era incumplida, deudora, no podía ejercer cargo público, ley que hicieron los mismos correístas y que de alguna manera podría decir que tiene lógica la existencia de una norma en ese sentido. Segundo, supongo yo que ese intento lo vio hacia el futuro, como para, burlando el primer obstáculo, después pasar como desentendiéndose, porque ya venía de un cargo público. Eso solo lo supongo. Esa es una idea que se me ocurre, pero los hechos lo demuestran. Se posesiona de ministra de Finanzas y lo primero que hace es contradecir al presidente de la República. El presidente de la República había reconocido que había un problema fiscal muy grave, alteración de cifras, manipulación de leyes, manipulación de las leyes a través de decretos, sobre fundamentalmente el tema de la deuda, para sobrepasar lo que la Constitución de Montecristi, ellos mismos, en una actitud tramposa, todos sin excepción, hicieron constar el tema del 40% que no puede rebasarse respecto al Producto Interno Bruto para el endeudamiento. Y claro, pues eso sonaba espectacular, pues, porque como decían, con ese discurso trasnochado, torpe y mediocre de la larga noche neoliberal que endeudó al país, pero recibió pues Correa un país con 6,000 millones de deuda y lo dejó con 60,000 millones de deuda. Y no me vengan a decir, pero tenemos carreteras. Por ahí esa fue como una repetición cansina, absorbente, invasiva, torpe, mediocre y corrupta. Claro, sonaba bien, pues. Los neoliberales endeudaron. Nosotros vamos a poner un techo. Ya hemos hablado varias veces, ya me he puesto el ejemplo del Japón. Pues el Japón tiene 250% de deuda externa, o pública, o como se llame, respecto del Producto Interno Bruto. Pero ocurre que el Japón mete 100 y cobra 95 en el manejo de sus bonos. Es decir, honra su deuda a largo plazo al 1, al 2%, etcétera, y sin prender la isla. Aquí prendamos el petróleo. El presidente de la República
le dijo al país, con su actitud, así la leo, así la interpreto, ustedes tienen la palabra, señoras y señores. Vamos a un cambio de modelo. Vamos a ejercer dentro del ambiente y la coyuntura de una transición, de volver a la civilidad y a la racionalidad en todos los aspectos. Y vamos en lo económico. Y están terminando de armar el frente económico, que lo diré del ministro de Finanzas, el economista Richard Martínez. A nadie se le puede ocurrir pues, que el señor ministro de Finanzas recientemente nombrado va a seguir la receta del correísmo, la receta de Maduro, la receta de los Castro, la receta de... Yo no podría decir la receta de Ortega porque ese es un gran farsante. Correa se vinculó a cierto sector privado que le hizo el juego, ¿no? Con el discurso de izquierda, más o menos como Evo, pero finalmente, en lo económico a lo mejor los números como que le daban, pero el atropello, la muerte de estudiantes, la impresentable de su mujer ahí que encubrió a Ortega respecto incluso de la violación a su hija, es decir, hijastra de Ortega, que declaró en Miami, de la forma como este infeliz atropellaba y vejaba a esta niña, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, no va a estar pues el economista Martínez del lado de estos bandidos, de Maduro, vuelvo y repito, de los Castro. No, pues es evidente que sus conceptos que hemos escuchado a través de los medios de comunicación, ya que ha liderado las cámaras de industrias, alguna otra instancia del sector privado, y lo hemos escuchado lo que dice respecto a la libertad económica, liberar la economía, los tratados de libre comercio, los entendimientos bilaterales, y ojalá algún momento hubiese un entendimiento multilateral de comercio libre, libertad. Yo vendo, yo exporto, yo importo tecnología. Ese es el mundo libre, pues. ¿Por qué los colombianos y los peruanos sobre esta materia han tenido éxito? Pues no es porque se les asomó una estrella que los iluminó para el tema, no, porque han entrado a competir en el primer mundo, donde hay demanda, y cuando hay demanda se vende más, y cuando se vende más se necesita más gente, y esa gente no es para que haga tumulto, es para que se emplee, para que trabaje, para que devengue un sueldo, y para que de ese sueldo que devenga, demande servicios, compre otro televisor, compre otro vehículo, compre una bicicleta, compre una motocicleta, haga un menaje de casa. En definitiva, eso es el mundo, ese es el mundo en el que debemos matricularnos si no vamos a salir. Y claro, muy buena noticia en las últimas horas. Y quiero decir que con el señor Leonardo Orlando no tengo sino más bien un saludo cordial, pero es una gran noticia que el ministro de Finanzas designe funcionarios. Dicen que la señora del SRI es una exfuncionaria del SRI. Y yo no quiero comentar sobre eso, pero supongo que se ha de aplicar al diseño económico, a una filosofía económica del nuevo ministro, y digo del ministro porque el ministro debe contar con la anuencia del presidente de la República para poner en práctica un plan que vaya en contravía al correísmo. Pues, o sea, no hay duda, él es el líder del frente económico. Hay un cambio en el SRI, hay un cambio en la aduana, noticia no buena, extraordinaria. Olvidémonos de quiénes fueron los funcionarios, pero la señal es clara. Yo diría, y seguramente se viene un cambio en el Banco Central. Cierto es que el Banco Central no es el instituto emisor que fue desde que se fundó allá en la década de los 30, bajo el liderazgo del presidente lojano Isidro Ayora, que con visión universal convocó a la comisión Ken Merritt para modernizar el Estado del Banco Central, las superintendencias, el Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. Y a propósito, y si falta el Banco Central, también hay que pegarle un vistazo, pero muy claro, al Seguro Social. Hemos escuchado al señor Rodas en forma insistente hablarnos de que vamos a hacer un cálculo actuarial.
Y eso le ha puesto una especie de titular en todas sus presentaciones. Vamos a entregarles a los ciudadanos un cálculo actuarial. Pero esto lo repite insistentemente. Y lo repite más o menos como una especie de la escena que abre el drama. Vamos a sincerar y vamos a hacer conocer el cálculo actuarial. ¿Cuándo? ¿Qué es el cálculo actuarial? En síntesis y en cristiano, que vamos a saber cuánto tenemos de aquí hacia el futuro respecto a los afiliados. Es decir, los cuarentones o la gente que tiene 30 años y que está con 5, 10, 8 años de servicios debe tener la tranquilidad que después de 20 años se va a jubilar y va a tener prestación de servicios en salud, prestación de servicios incluso en quirografarios, etcétera, todas estas herramientas que la seguridad social prevé para la gente que ha terminado su ciclo en la actividad productiva, en la actividad como funcionario público, etcétera, etcétera. Así que el cálculo actuarial, simplifiquémoslo. ¿Cuánto tenemos y para cuántos años nos sirve? Segundo, ¿cuánto se le prestó al Estado? ¿Dónde están los bonos? ¿Qué precio tienen? ¿Qué cotización? ¿Dónde los podemos negociar? Etcétera. ¿Qué cantidad de plata se le entregó? ¿Qué inversiones? Ustedes recuerdan que el señor González y el señor Correa, cual dueto en primera y segunda voz, decían, el dinero del seguro no puede estar ocioso, tenemos que invertirlo para que rinda. ¿Cuál ha sido el rendimiento? ¿Cuándo vamos a saber eso? ¿Pero cuándo? A ver, una pregunta para el Seguro Social. De suerte que esa también debería ser parte del frente económico que lidera el ministro de Finanzas y que tiene una visión y una formación liberal. No sé si a alguien se le puede ocurrir pensar que como es del sector privado o viene del sector privado, que como sus conceptos han sido liberales, si él tiene un problema afectará exclusivamente a ese sector. No, señor. Él es ministro de Finanzas del Ecuador y esa tiene que ser la visión, ministro de Finanzas del Ecuador. Así que estos rezagos del correísmo que apostarían a que no le vaya bien, o algún despistado que no sea precisamente el correísmo, pero sea ambicioso, quiera pensar en el sentido, ambicioso politiqueramente, ¿no? Quiera decir, si él fracasa, le hace un daño a la tendencia. No, señor, porque el fracaso solo tiene una posibilidad, seguir con la misma receta, y eso es un imposible. El país tiene que salir, y estoy seguro que vamos a salir. A propósito, hay una invitación, y pido a producción, hay una invitación que dice Camino al Desarrollo. ¿Quiénes participan? Es una conferencia que organiza la Cámara de Comercio de Quito. ¡Qué buena idea! Liderada por Patricio Alarcón, pues un gran dirigente empresarial, joven, de mucho empuje, de mucha presencia política, gremial, ciudadana, como tiene que ser. Pues porque esto de que yo soy del gremio pero no soy político, eso no existe. Eso no existe. A ver, dice Conferencia Magistral Camino al Desarrollo. ¿Quiénes participan? El expresidente exitosísimo, el señor Ricardo Lagos, presidente de Chile. Presidente que salió con una calificación al momento de despedirse del poder de algo así como con el 87% de adhesión. Chile es un ejemplo, pues. La concertación en Chile posibilitó que se diseñen términos infranqueables, conceptos infranqueables, modelo infranqueable en la economía, en lo social, etc. Eso nadie puede burlarlo, puede atentar contra eso, una especie de Consejo de Estado, alguna cosa así, impresionante. Y han pasado socialistas, demócratas, cristianos y socialistas, y un hombre liberal como el actual presidente, el expresidente Ricardo Lagos y el abogado Jaime Nebot Sadi. Esto espectacular evento de la Cámara de Comercio para el día 13 de junio en el Paseo San Francisco. Entrada libre. Sí, pues la entrada libre lo que significa es que hay que asegurar yendo temprano, porque este es un eventazo. Camino al Desarrollo, espectacular. ¿Entiende bien la Cámara entonces que esta transición liderada por el presidente Moreno, cuando digo transición, no le estoy quitando ningún
mínimo matiz de su legitimidad como mandatario. Pero un mandatario también, al dar un giro, hace una transición de lo nefasto con lo bueno. Una transición. Así que yo me he impactado por esta invitación y desde luego haré no lo posible, lo imposible por estar una hora antes para asistir. A ver, ya hablé del presidente Lagos. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Sadi, acaba de ser declarado como el mejor funcionario público de Iberoamérica por los éxitos que ha tenido en su modelo de gestión, que está ya no solo en Guayaquil, que está en Babahoyo, que está en Machala y que tiene que estar en Loja. Bueno, ustedes pueden hacer la interpretación que a bien tuvieran, y yo soy respetuoso, que tiene que estar en Loja también, en el cantón y en la provincia de Loja, un modelo de gestión exitoso que piense en el ciudadano. Sí, pues, es espectacular hacer una vía, hacer un proyecto eólico como el de Loja, que nadie sabe cuál es el costo de generación megavatio hora para ver la rentabilidad, el costo-beneficio, nadie sabe. Ojalá algún día lo sepamos, tenemos que llegarlo a saber. Sí, es importante, pero también es importante que si usted le quita un aspa al proyecto eólico, a lo mejor con eso puede comprar, qué sé yo, 3,000 tablets y puede armar una infraestructura de internet sin cables, donde un estudiante en el Villonaco, donde un estudiante en Jimbura, donde un estudiante en Gonzanamá, en Quilanga, en Alamor, en Zapotillo, en Macará, en Chaguarpamba, en Olmedo. Estoy hablando de Loja porque hablé de Loja y hablo de este hermoso territorio que pronto será un destino turístico. Como Guayaquil es destino turístico, Loja tiene que ser un destino turístico. Porque además quiero recordarles y pedirles que pensemos que el Podocarpus es un regalo de la naturaleza. Los acuíferos hacia el occidente van al Pacífico y hacia el oriente van al Amazonas. ¡Qué espectacular realidad de nuestra tierra como para que el mundo se sienta atraído! Y yo no puedo decir, disculpen que hable de Loja, no, ese es mi derecho, como es el derecho de mucha gente de hablar de Tulcán, de la provincia de Bolívar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este evento es extraordinario. Hace pocas horas asistí por invitación del historiador, ex rector de la Universidad Andina, el doctor Enrique Ayala Mora, al lanzamiento de un libro. Bueno, no podía ser de otra manera. Pues. El doctor Enrique Ayala Mora hurga la historia con esa inteligencia y con esa formación extraordinaria de buscar los acontecimientos para tenerlos como referente. Y escribe un libro reconociendo la existencia y su paso por la política del señor doctor Mariano Suárez Ventimiglia, imbabureño. Extraordinario. Yo tengo que confesarlo, no lo he leído al libro todavía, recién el día de ayer lo conseguí. Pero con lo que escuché a Enrique Ayala Mora, a Luis Fernando Torres y a Fabián Alarcón Rivera y a su hijo el embajador Suárez, a la doctora Robalino también, que estuvo presente, quien, para presentarlo como en los tiempos, ella muy joven, vivía en Quito, su padre le había dado un departamento y prestó el departamento para concentrarse, para tomarse el palacio de Carondelet, porque el manchenazo iba, luego de que derrocan a Velasco Ibarra, iba a tomarse el poder, hizo ya pues ¿cómo se llama? Ya hizo su cuadro de ministros, ya hizo su cuadro de embajadores, la dictadura se tomó el poder, y este ciudadano, Mariano Suárez Ventimiglia, hombre ilustre, valiente, conservador en esencia pura, de ese conservadorismo que es parte de la construcción de la patria. No lo digo yo, lo dice Ayala Mora, socialista, profesor universitario, legislador. Esos son los seres humanos que deberían representarnos en más de una opción, internacional, local, etcétera. Y no estoy, lo que yo diga no le hace, no aumenta su condición de tal en lo más mínimo. Yo lo que digo es lo que veo, lo que leo y lo que he visto en mi vida y mi accionar político, desde la orilla del conservadorismo. Así que asistí a ese evento. La autora Robalino, con una espectacular
memoria intacta, lucidez envidiable. Yo le preguntaba al doctor Carlos Darriatigui, asistente a este evento, que era mi vecino en este evento de la Universidad Andina, y le digo, doctor Carlitos, ¿te has puesto a pensar qué vamos a hacer nosotros cuando estemos de esa edad? Es que espectacular, y contó, y narró los hechos, cómo se concentraron, cómo se enteraron, y cómo el doctor Suárez Ventimiglia, poniendo el pecho a las balas, pero de verdad pues, no como ese payaso del 30S que decía, mátenme, mátenme, por favor. No, acá enfrentó a una dictadura, a un movimiento de armas alzado para tomarse el poder. Pero además, pues, estuvo 14 días en el poder y devolvió a la democracia. Señoras y señores, esto es espectacular. Así que, otra cosa que me impactó, para bien. Primero, una presentación de Luis Fernando Torres exquisita, espectacular, con unos conceptos de ciencia política realmente envidiables, si se quiere. Sí, pues es una maestría, es un maestro en esa materia. Y al presidente Alarcón lo escuché en su presentación porque además él fue invitado, porque en varias de las fotografías que ilustran el libro se encuentra Mariano Suárez Ventimiglia, este ilustre ecuatoriano, al que el Ecuador le debe mucho, por supuesto, porque es una lección de democracia, especialmente en estos momentos. Se encuentra su padre, Ruperto Alarcón Falconi. Vi una fotografía. Doctor Mariano Suárez Ventimiglia es presidente de la República en 1947, el doctor Camilo Ponce Enríquez es expresidente de la República en el periodo 56-60. En esa misma fotografía estaba el doctor Ruperto Alarcón Falconi, candidato a la presidencia de la República, que quedó en segundo puesto enfrentando a Velasco Ibarra, con una característica además que el Partido Conservador había adherido a la candidatura del presidente Velasco Ibarra. De no haber sido así, nada raro, y lo lógico desde el punto de vista matemático y político es que el doctor Ruperto Alarcón Falconi habría sido presidente de la República. Vi en esa fotografía también al doctor Benjamín Terán Barea, excontralor de la República, exministro de gobierno, si no me equivoco, en el gobierno del presidente Otto Semena. Vi al coronel Rafael Armijos, vi a Rodrigo Suárez Morales y al doctor Julio César Trujillo. Y me quiero referir a esto. ¿Quién puede dudar que el doctor Julio César Trujillo en este momento ejerce un mandato absolutamente legítimo, pero sobre todo absolutamente transparente? Eso lo digo como ciudadano, por lo que lo vemos y por lo que significa este acto de descorreización que él lo lidera. Por supuesto, la iniciativa del presidente de la República de haber convocado a la consulta popular dio paso, o dio a luz, si se quiere, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, liderado por el doctor Trujillo. Pero aquella noche, tanto Fabián Alarcón cuanto Luis Fernando Torres, haciendo referencia al mandato corto pero efectivo, al haber impedido la dictadura en 1947 de Mariano Suárez Ventimiglia, le decían al doctor Trujillo, Julio César, el uno le decía a usted, el otro tú, en esas épocas de la vida republicana, en el Partido Conservador Ecuatoriano, bajo la filosofía conservadora que dijo Enrique Ayala y que Luis Fernando Torres se declaró conservador libertario, lucharon contra las dictaduras. Pero en medio de esto, la doctora Robalino, en esa época, en esa tendencia, ella tenía la visión del tema de los trabajadores, es decir, una no voluntaria, sino una activista en favor de los trabajadores. Por eso es que no debe extrañarle a la gente, y las juventudes deberían leer la historia, escuchar a los historiadores, por último a varios, de varias tendencias, y sacar conclusiones y entender la dinámica de la patria. Por eso es que ella desde muchos años, y debo confesarlo pues, porque no hay
mejor cosa para un paciente, que no soy paciente, en cuanto a problemas, a Dios gracias, de salud, pero un paciente lo primero que tiene éxito en resolver un problema de salud es si reconoce su enfermedad. Debo reconocer que hasta hace poco yo veía a la doctora Robalino en estos desfiles con la CEDO, la CEOLS, etcétera, y el 1 de mayo. Y claro, el tema está que ella, desde la Asamblea Constituyente de 1966, presidida por el doctor Gonzalo Cordero Crespo, ella estuvo metida en los temas de los trabajadores. Y ella que es de izquierda. Por favor, entonces, esos temas no deberían, y quiero concluir, tuve una conversación a propósito de esto, izquierda, derecha, con el exalcalde de Loja, el exalcalde de Bailón, y le hice una pregunta. 2 veces he hablado de Loja esta vez en este programa, pero como les dije, por último, ese es mi derecho. Pero es un tema de política, y podría ser de estudio político, y en muchos casos puede ser de ciencia política. No en los términos que nosotros hablamos, pero le digo, Jorge, ¿usted cree que se puede hablar de política y podríamos entender el proceso electoral que se viene del 2017, entendiendo también de que esta transición tiene que ver con ese proceso y que la gobernabilidad también va a estar teniendo como depositaria a la ciudadanía desde, no estoy redundando, desde las ciudades? Desde aquellos funcionarios que están pendientes del día a día en servicios de los ciudadanos. Y me contestó lo siguiente: el agua potable no tiene ideología. Le dije, suficiente. Entonces hagamos una agenda para seguir hablando de estos temas. Repito, espectacular el libro, el lanzamiento del libro de Mariano Suárez Ventimilla, un patriota. Patriota por la democracia. En 14 días resolvió el tema, asumió el mando e impidió que el manchenazo sea una realidad, para desgracia pública, porque habría sido una dictadura, que se repartieron ya los ministerios y además las embajadas. Vea usted, a propósito de los tiempos, las embajadas. Se nos terminó el tiempo y les agradezco infinitamente. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.